Buenas tardes, es un gusto saludarles a todos los presentes. El mensaje que les quiero enviar en este pequeño video es las palabras que deseo para ustedes y la importancia de este evento, que es el Encuentro Internacional Universitario en YouTube 2020. Lo que quiero resaltar en este breve mensaje es que es el resultado de las redes de colaboración que algunas profesoras de nuestra división, y en particular de la licenciatura en Administración de Recursos Turísticos, pues han tenido a lo largo de los años, en particular con pues, la Universidad Regional de La Ceiba, Honduras, y pues la Universidad de Guanajuato. El objetivo que tiene este encuentro internacional, y que además, dadas las condiciones de la emergencia sanitaria, se va a realizar de manera virtual, pues es la colaboración y el trabajo tanto de profesoras como de estudiantes de la licenciatura en Administración de Recursos Turísticos en el contexto de la Semana Internacional del Turismo de este año. Sin duda, la emergencia sanitaria nos ha hecho resguardarnos en nuestras casas, en nuestros hogares. Sin embargo, eso no impide que estemos colaborando y que estemos creciendo en participación, en este caso en particular de manera internacional. ¿Quiénes van a participar en este encuentro? Pues al menos 40 estudiantes de dos grupos de una de las carreras más importantes de la división, que es la licenciatura en Administración de Recursos Turísticos. Quiero también reconocer en este breve video pues a dos doctoras que son de que les tengo gran reconocimiento y estima, que son la doctora Betsabeth Morales y también la doctora Celeste Nava, quienes pues a través de esta colaboración, de esta responsabilidad y el trabajo conjunto, pues han propiciado y han organizado junto con las universidades de Latinoamérica este encuentro. Y también pues las y los estudiantes que están deseosos de colaborar con otros estudiantes de otras universidades para ver distintos puntos de vista. Me gusta mucho que utilicen, por ejemplo, las tecnologías de la información como WhatsApp y Teams, y bueno, otras tecnologías o plataformas también que estén disponibles. También me gusta mucho que no solamente nos enfocamos, por ejemplo, a los conocimientos que nos puede dar la licenciatura en Administración de Recursos Turísticos y afines o similares, sino que también hay actividades complementarias que los fortalecen como estudiantes, que eso es la fotografía y la emprendeduría. ¿Que no puede contestar ahorita, abuelita? No se escucha. Adolfo, estás sin micrófono.
Bien, creo que ahora sí se escucha. Muchísimas gracias a vos. Buenas tardes. Es un gusto saludarles a todos los presentes. El mensaje que les quiero enviar en este pequeño video es las palabras que deseo para ustedes y la importancia de este evento, que es el Encuentro Internacional Universitario en YouTube 2020. Lo que quiero resaltar en este breve mensaje es que es el resultado de las redes de colaboración que algunas profesoras de nuestra división y en particular de la licenciatura en Administración de Recursos Turísticos pues han tenido a lo largo de los años, en particular con pues la Universidad Regional de La Ceiba, Honduras, y pues la Universidad de Guanajuato. El objetivo que tiene este encuentro internacional y que además, dadas las condiciones de la emergencia sanitaria, se va a realizar de manera virtual, pues es la colaboración y el trabajo tanto de profesoras como de estudiantes de la licenciatura en Administración de Recursos Turísticos en el contexto de la Semana Internacional del Turismo de este año. Sin duda, la emergencia sanitaria nos ha hecho resguardarnos en nuestras casas, en nuestros hogares. Sin embargo, eso no impide que estemos colaborando y que estemos creciendo en participación, en este caso en particular de manera internacional. ¿Quiénes van a participar en este encuentro? Pues al menos 40 estudiantes de dos grupos de una de las carreras más importantes de la división, que es la licenciatura en Administración de Recursos Turísticos. Quiero también reconocer en este breve video pues a dos doctoras que son de que les tengo gran reconocimiento y estima, que son la doctora Betsabeth Morales y también la doctora Celeste Nava, quienes pues a través de esta colaboración, de esta responsabilidad y el trabajo conjunto, pues han propiciado y han organizado junto con las universidades de Latinoamérica este encuentro. Y también pues las y los estudiantes que están deseosos de colaborar con otros estudiantes de otras universidades para ver distintos puntos de vista. Me gusta mucho que utilicen, por ejemplo, las tecnologías de la información como WhatsApp y Teams, y bueno, otras tecnologías o plataformas también que estén disponibles. También me gusta mucho que no solamente nos enfocamos, por ejemplo, en los conocimientos que nos puede dar la licenciatura en Administración de Recursos Turísticos y afines o similares, sino que también hay actividades complementarias que los fortalecen como estudiantes, que es la fotografía y la emprendeduría. Cierro este mensaje pues para reconocer todo el esfuerzo, todo el trabajo y pues también agradecer al resto de las universidades que están aquí presentes en el encuentro, pues que sean 4 días de máxima capacidad, de máximo aprovechamiento, y estoy segura que de esto van a salir grandes vínculos y trabajo futuro. Atentamente, pues, Claudia Gómez, directora de la División de Ciencias Económico-Administrativas, y mucho éxito. Muchísimas gracias por el saludo de las autoridades de las universidades de México.
con esta misma actitud, ¿verdad? El turismo, al ser una actividad constituida por un complejo de elementos y factores dinámicos, se debe plantear dentro de los estudios superiores como una ciencia con diversas orientaciones y especialidades, lo que posibilita a sus interesados formarse en una serie de habilidades, conocimientos y actitudes de acuerdo con la naturaleza específica de la ciencia y en concordancia con los puestos de mando y gerenciales que exigen las estructuras ocupacionales de las empresas turísticas. El estudio del turismo debe de ser atendido mediante la valoración de la importancia de la administración dentro de este. Por consiguiente, se requiere los estudios superiores para que puedan llevar a cabo esta noble labor. Esto conlleva a entender el gran reto que tienen los docentes de turismo para lograr potencializar a los futuros profesionales. Sobre este tema, me permito presentarles a nuestra conferencista invitada para el día de hoy, quien nos disertará en el tema Fortaleciendo las competencias didácticas del profesor universitario de Turismo y Hostelería, la magíster Iris Suyapa Pineda. Para conocer un poco más de ella, leeré algunos de sus logros académicos y vida profesional. Es estudiante del doctorado latinoamericano en Educación, Políticas Públicas y Formación Docente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Honduras. Tiene una maestría en Gestión de la Educación por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Entre sus diplomados destacan Diplomado en Educación Superior y Diplomado en Formación de Competencias Universitarios. Actualmente es la coordinadora académica de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán del Centro Universitario Regional de La Ceiba. Sin más preámbulos, dejamos en el uso de la palabra a nuestra invitada del día de hoy para que podamos disfrutar de esta jornada. Bienvenida, Magíster Iris Pineda. Muy buenas tardes, es un enorme gusto poder compartir con ustedes en tan interesante y significativo encuentro internacional en YouTube, enfocado a la semana pues del turismo. Han generado una alianza estratégica y que empoderará la academia a nivel pues latinoamericano y hacer grande la presencia de cada una de las universidades hoy aquí representadas. Muchas gracias por la oportunidad de poderme dirigir hacia ustedes y pues en el punto que vamos a desarrollar es un tema de momento y ha sido de momento siempre, pues orquestar el proceso de enseñanza-aprendizaje pues no es una tarea sencilla, siempre ha demandado por parte del profesor o quienes se forman para ser profesores un conocimiento teórico práctico exhaustivo. También genera que en la formación de aquellos profesores se debe de vengar pues habilidades cognitivas, también habilidades sociales, actitudes, sobre todo esas actitudes que nosotros como personas y en el plano profesional vamos y vinculamos a esa tarea esencial de la enseñanza. Y por ello, pues, el nombre que tengo aquí en la presentación, estoy tratando de compartir, me disculpan. Ahora sí, ¿verdad? En este asunto del proceso de enseñanza-aprendizaje he querido, en la gran idea general del encuentro de YouTube que se tiene acerca del fortalecimiento de las competencias profesionales de un profesor universitario, en este caso en una disciplina fabulosa como lo es el turismo y hostelería.
En este caso, pues, he titulado esta presentación Ser docente en un mundo de cambio, puesto que ahora mismo cada uno de nosotros, a partir de esta pandemia, hemos estado vinculados a una serie de desafíos y de cambios constantes en el día a día, y que de alguna forma nos tomó por sorpresa a nivel institucional a todos los sistemas educativos latinoamericanos y del mundo, y que en algunos con mayores ventajas que otros. Aún así, en algunas áreas sociales se paralizó de alguna manera el mundo, pero la educación ha sido un constante, ha estado presente ahí, y quizá la gran oportunidad que la pandemia nos ha dado es precisamente acercarnos a más países a través de una comunidad de conocimientos. Ahora mismo un gran ejemplo es el hecho de que habemos aquí más de 100 personas reunidas desde diferentes puntos del mundo, y estamos ejerciendo ese valor integral que nos da la educación, que es generar cadenas o comunidades de aprendizajes. Y qué bueno, porque hay interacción entre profesores, de profesores a profesores, profesores estudiantes, y es así como se enriquece y se desafían los cambios que al docente en este caso le propone el mundo de la educación. Por ello, entonces, es importante, y me he permitido generar, en primer lugar, una revisión como histórica acerca de cuál es el camino que hemos transitado hasta ese momento. Y es importante que nos vayamos un poco atrás de esta historia de la educación y cómo hemos evolucionado, y aún con el momento contemporáneo en el que estamos, estas premisas educativas siguen estando tan latentes y tan presentes a la manera, al momento que nosotros damos un proceso de enseñanza. Primero partimos del idealismo, donde Platón, como principal precursor de esta ideología, manifestaba que la educación debe de ser algo que haga feliz al hombre, a su naturaleza, a su espiritualidad como hombre. Y entonces el hombre quiso vincularse y quiso estudiar aquello que lo hacía feliz, y por eso se vinculaban a todas las 7 artes liberales que en aquel momento se denominaban de esa forma, y florecía tanto la parte de la aritmética, la parte de la jurisprudencia, la parte de lo que tiene que ver con todo el conglomerado artístico. Pero más adelante, y en un segundo momento, aparece Aristóteles y dice: sí necesitamos seguir construyendo educación que haga feliz al hombre, que siga construyendo esa espiritualidad de felicidad, pero necesitamos organizar el currículo, necesitamos estructurar y darle una estructura organizativa a los saberes. Y es gracias a Aristóteles y en ese momento que hoy por hoy nosotros tenemos configurados niveles educativos, y a los que nosotros denominamos, por ejemplo, educación básica, prebásica, educación superior, y estructuró y organizó el conocimiento a manera que cada quien se vinculara a partir de su vocación, de lo que lo iba a hacer feliz, pero con un currículum bien estructurado, bien diseñado. Y por eso es que hoy por hoy nuestros planes de estudio recogen toda una base general, una base teórica y una base disciplinar, una base totalmente orientada a una disciplina, a un área del saber. Y en muchos comentarios populares pueden decir: ¿por qué estudio filosofía en una clase o un espacio formativo tan general, si yo lo que estoy formándome es para ser un licenciado en administración hotelera? Precisamente porque hay dentro de ese plan de estudio una riqueza general que no está descontextualizada de una disciplina en específico, que las personas se vinculan a formarse. Y eso nos lo generó a nosotros Aristóteles, y hoy por hoy sigue estando presente en nuestros sistemas educativos, y cuando generamos los diversos planes de estudios para las diferentes ofertas académicas que generamos a nivel, pues en este caso específico de educación superior. Pero surge en ese momento que era importante buscar la felicidad del hombre, estructurar los planes de estudios, estructurar el sistema educativo, pero que seguía habiendo en las comunidades académicas una mirada totalmente academicista, totalmente conductual,
y que necesitamos entrar en un empoderamiento o en una reforma a la educación, y surge entonces el pragmatismo a partir de John Dewey, donde señala una escuela nueva o activa. Y como su nombre lo dice, salimos de elementos totalmente tradicionales, buscando la felicidad y la armonía del hombre, construyendo un hombre integral, pero con elementos innovadores, teniendo posición de conocimiento, pero haciendo un aparato educativo, una praxis docente más dinámica. Y por eso, paralelo a ello, surge y pegado a que no solo debe de haber un elemento pedagógico, no solo saber las teorías de la educación y los paradigmas de la educación, sino saber cómo modelar y cómo manejar esos diferentes paradigmas. Y aparece oportunamente Juan Amos Comenio, padre de la didáctica, y que nos enseña las formas de cómo nosotros los profesores debemos de manejar nuestro discurso pedagógico. ¿Desde cuándo? Desde los años 1640, Comenio viene insistiendo y diciendo: el acto de enseñar debe de ir orientado a partir de una disciplina interesante, importante y significativa como lo es la didáctica. La didáctica es ciencia, es técnica y es arte, porque nos permite libertad, creatividad e innovar, como me decía John Dewey, el discurso pedagógico que yo voy a desarrollar en los salones de clase. El legado de Comenio nos coloca en la siguiente posición. Desde aquellos años y en la actualidad seguimos diciendo: la enseñanza tiene por objetivo procesos de aprendizaje, que el estudiante adquiera, haya un proceso de adquisición de conocimientos, y que nos preguntemos los profesores constantemente: ¿qué es lo que estoy enseñando? ¿Cómo lo estoy enseñando? Y cuándo realmente es pertinente enseñar ciertos contenidos para el alcance pues de ciertos objetivos de aprendizaje. Y en esta mirada y en este camino que hemos recorrido, es importante que entonces nosotros nos preguntemos: ¿y cuál es la educación del siglo XXI? ¿Qué es lo que se espera de la educación universitaria en el siglo XXI? Pues todos los profesores, cada uno de nosotros, desde los sistemas educativos en el que nos encontramos, debemos de identificar dos puntos esenciales en la educación del siglo XXI. Por un lado, pues los retos y las demandas del entorno, que determinan requerimientos y características de un sistema educativo del siglo XXI que requiere enormes cambios. Y por otro lado, requiere que identifiquemos paradigmas de la educación. ¿Por qué? Porque son los que van a influir en las características del siglo XXI. Y cuando unimos estos dos elementos, los retos y las demandas del entorno, significa que la educación se tiene que modernizar, que debemos de modernizar la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad, como todos los sistemas educativos, deben de estar a tono con los grandes avances que exige la globalización. ¿Estamos preparados? Hemos saltado y hemos hecho grandes esfuerzos, pero todavía siguen existiendo grandes desafíos para estar de cara y de frente a lo que la globalización y los grandes contextos sociales me están exigiendo hoy de momento. Y desde el plano de esa influencia que ejercen los paradigmas, preguntémonos: ¿cuáles son los paradigmas de la educación que realmente se acercan a nuestras necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿Se están acercando ese paradigma que yo elegí como base de mi filosofía, de mi propia filosofía de enseñanza? ¿Realmente se está acercando a las necesidades de mis estudiantes? Debemos de aprender, como lo dice Moreno Olivos. Él menciona que todos los profesores, ante toda esta gama y esta diversidad de paradigmas de la educación que tenemos, debemos de tener en claro lo siguiente: debemos de aprender de todos los paradigmas, debemos de desaprender de todos los paradigmas. ¿Para qué? Para poder reaprender con todas las tendencias de los nuevos enfoques y de los nuevos modelos que surjan a través de la educación. Y por más modelos y enfoques que surjan a lo largo de la educación, como lo mencioné hace un momento, seguimos pensando en los legados que Comenio dejó hace muchísimos años. Seguimos pensando en elementos que fueron instaurados con modelos y paradigmas educativos de muchísimos años y que hoy
hemos evolucionado tanto en la sociedad, pero que siguen siendo base. Y con esto, la mirada es tomar la esencia, y por eso en esos 3 criterios que presenta Moreno: aprender, desaprender y reaprender. ¿Y cuál de ellos se adapta mejor a esos requerimientos y características contextualizadas de cada una de nuestras sociedades, de cada uno de nuestros países, de la comunidad donde está instalada mi centro educativo? ¿Para qué? Para que finalmente, partiendo de estos 2 grandes elementos que me presenta la educación del siglo XXI, podamos definir realmente nuevas habilidades, competencias docentes que van en esa doble mirada: fortalecimiento, desarrollo de competencias docentes que requieren ¿quién? Nuestros estudiantes. Y en ese sentido vale la pregunta que hace muchísimos años, desde los años 80, Moore se presentó desde la filosofía educativa: ¿qué tipo de hombre queremos educar? ¿Cuál es el ideal de hombre que nosotros queremos formar? ¿Cuál es el ideal de docente que debe de estar en los salones de clases dando el pan del saber? ¿Cuáles son esas 2 grandes ideales que tenemos? Para ello, pues tenemos enormes desafíos y ya están ahí, y debemos de hacerlo a partir de la adquisición de ciertas competencias y alcances que deben de estar adaptados conforme a los constantes cambios en los que estamos transitando, y que realmente nos preguntemos en este desafío de la educación del siglo XXI si realmente ustedes y yo estamos cumpliendo con una función formativa que nos da a nosotros el regocijo y el tránsito de la carrera docente. Y en este escenario de lo que se espera, y hablando de competencias y cómo definimos esas competencias, pues antes de ese término de competencias es importante que esclarezcamos qué es ese profesor universitario. ¿Cuáles son las características que reuniría un profesor universitario? En este caso, Torres nos menciona 3 elementos esenciales que tiene el profesor de educación superior. Un profesor innovador e investigador, y este empoderamiento de la innovación es la reinvención de las nuevas formas de educar. Hoy por hoy estamos en el auge de una tendencia importante: competencia al fin, competencia tecnológica, que había sido manifestada hace muchísimos años, y que incluso dentro de todas las tendencias pedagógicas ya había una tendencia pedagógica vinculada a la tecnología, y que había sido instalado desde las teorías conductuales del aprendizaje. Es decir, esta tendencia de innovarnos en el aparato tecnológico no es novedoso, sin embargo, en el momento es de profundo auge. Es así que esta reinvención, y es en el plano de la mayoría de profesores que están aquí hoy representados de los diferentes países que hacen turismo, que enseñan el saber disciplinar acerca del turismo, desde el ecoturismo, la administración hotelera, el vínculo que tiene con la parte geográfica, el turismo sostenible, etcétera. ¿Cómo innova cada uno de ustedes y cómo reinventan en un aparato que mueve el mundo y que presenta múltiples desafíos, y que ustedes han dialogado acerca de esos desafíos que ya la carrera tiene presente? Es necesario que ustedes tengan esa mirada innovadora, y que a partir de la investigación que hagamos van a poder innovar algunas prácticas, porque el mercado se reinventó, y si el mercado se reinventó, se reinventa la forma de hacer turismo, la forma de proyectar el turismo, el marketing, cómo lo tienen que desarrollar. Y entonces, aunque sigamos utilizando cierta bibliografía, usted le coloca el valor agregado a partir de la didáctica, de cómo usted tiene que innovar esos saberes, porque esos son fundamentos cognitivos que deben de estar anclados y fundamentados a quien usted enseña, pero cómo usted transfiere el conocimiento a partir de elementos innovadores. Y eso es creatividad, y eso es innovar. Y la investigación, hoy por hoy, es un eje transversal utilizado en todas las universidades del mundo, porque las universidades debemos de ser
generadoras de conocimiento. Y para ser generadores de conocimiento debe de estar establecido la presencia de elementos investigativos, equipos de docentes investigadores, que aparte de nuestra tarea de enseñar, investiguemos desde la universidad y aportemos e impactemos socialmente. No solo el espíritu investigador, cuando hablamos de una característica de profesor universitario en el enfoque que presenta Torres, siendo un innovador investigador, no necesariamente debemos de pertenecer a un grupo colegiado de equipo de investigadores de una universidad. Usted hace investigación desde su clase. Cuando usted invita y desafía a sus estudiantes a hacer investigación bibliográfica para contrarrestar, hacer contraposiciones, posiciones, seguir el discurso del autor o colocar en diferentes posiciones a varios autores, allí estamos haciendo investigación. Hacemos investigación desde esas pequeñas prácticas, así como la mayor bondad que tiene la carrera de turismo en todos los escenarios posibles es que la mayoría de cursos y espacios formativos siempre hay presencia de proyectos, y los proyectos deben de ser vinculados a ejercicios de investigación-acción. Así que es una tarea y es como una cualidad básica que deberíamos de tener dentro de esta primera característica que nos presenta a nosotros Torres. Segundo, ser formador. Y cuando somos formadores, cuando somos profesores formadores, realmente nos invitan a que cada uno de nosotros proporcionemos ambientes de aprendizajes renovados, que realmente instruyamos y que mediemos y que midamos el proceso de aprendizaje. Es que cada uno de nosotros formemos de diferentes formas, pero de una manera integral, el talento humano. Porque es talento humano, no es solo ir a enseñar patrimonio cultural esta tarde a mis estudiantes, sino desde la cotidianidad, cómo reflexiona y cómo forma la esencia del saber disciplinar, de los contenidos disciplinares que usted está formando en esa clase, pero cómo lo vincula y lo internaliza y lo integra en esa persona y en ese profesional. Eso es formar. También ligado a esa otra característica de profesor universitario tendríamos el elemento humanizador. ¿Y qué es humanizar? Educar es humanizar, sí, no en el entendido de volvernos paternalistas en algún momento del proceso educativo. La rigurosidad académica es importante, es interesante, es relevante. ¿Por qué? Por los perfiles de egresado que nosotros estamos construyendo en los salones de clase. Pero cuando hablamos del elemento humanizador y cómo nosotros lo estamos desarrollando en los salones de clase, es que usted y yo aseguremos realmente que estamos cultivando la vida de nuestros estudiantes, culturalmente, académicamente, integralmente, con elementos psicoafectivos que involucran significativamente la adquisición de conocimientos de carácter, pues cognoscitivo, valga la redundancia de palabras. Sabatier menciona que la educación siempre se ha constituido y se va a constituir en un acto de amor. Y eso es, si nos apasiona la enseñanza, vamos a ponerle amor a todo lo que hacemos. Desde la sonrisa cuando le decimos muy buenos días a nuestros jóvenes, desde ahí hay un acto de amor, porque nuestra sonrisa y la prestación de atención a nuestros estudiantes cuando ellos hablan, cuando se dirigen, cuando le llamo por su nombre, eso tiene una gran connotación y una gran importancia en la vida de nuestros estudiantes. Realmente estamos humanizando, estamos cultivando la vida de nuestros jóvenes. Pensémoslo, es un gran desafío desde esta característica de profesor universitario. Es desde el plano humanizar es que pensemos en las necesidades de nuestros estudiantes, y son complejas. Y hoy, maestros, ustedes y yo sabemos, hemos llegado a las casas de nuestros estudiantes, así como nuestros estudiantes han entrado a nuestras casas, a este mundo personal de alguna forma, y usted se ha dado cuenta, y la sociedad y la educación en el plano que estamos nos ha enseñado también grandes desigualdades, retos, ¿verdad? Que en este momento
los plantean los grandes sistemas educativos y que habrá que integrar verdaderas políticas educativas, políticas públicas que en realidad fortalezcan nuestros sistemas educativos y por consiguiente nuestra tarea dentro del salón de clase. Humanizar significa la interacción oportuna que usted desarrolla con sus estudiantes, ese diálogo, esa comunicación afectiva y efectiva. Pero también en el plano humanizador hay 3 elementos esenciales y 3 grandes teorías que pueden estar incluidas aquí. Por un lado, el logro de la autorrealización que usted genera en los estudiantes a partir de lo que acabo de mencionar. Realmente es en pensar en las necesidades del estudiante y Abraham Maslow presenta desde su teoría toda una jerarquización de necesidades. Y si es suplido desde lo que me corresponde como profesor, algunas necesidades básicas, realmente usted puede ir construyendo la cúspide de las necesidades, la autorrealización, tanto personal como profesional de sus alumnos, de cada uno de esos jóvenes que usted atiende en el salón de clase, que construye, fortalece, revive esa valía personal y esa valía profesional, esa motivación interna y externa que usted ejerce en algunos que a veces no saben lo que quieren y lo que aspiran como jóvenes y que de alguna forma se vincularon a las aulas universitarias. Y es una tarea que usted debe de hacer desde una disciplina que no es la psicología, pero que están involucrados algunos elementos psicoafectivos que usted en su rol de estudiante los debe de desarrollar, los debe de ejercer y debe de estar ahí para atender oportunamente a su estudiante. Es atender la diversidad en el salón de clase a partir de las inteligencias múltiples, por ejemplo, y eso es un acto, una característica humanizadora. Howard Gardner lo presentó desde los años 80 y dice, tenemos predominancia de 8 inteligencias múltiples y dentro de esas 8 usted tiene que hacer ejercicio docente que vincule a la diversidad que tiene. Nuestro acto de enseñanza es individual, pero también es colectivo, pero preocupémonos por ese punto individual para que realmente garanticemos estos 3 elementos que están aquí. Y entonces, bajo estas características, realmente, ¿qué es una competencia? ¿Qué nos hace competentes? ¿Qué nos hace profesores universitarios competentes? Pero primero pensemos en el concepto de competencia. No sé por qué no me pasa la diapositiva. Bueno, voy a continuar. En el punto de competencia, las competencias, el término de competencias no es algo nuevo que se ha venido desarrollando en nuestros escenarios educativos. Las competencias y ese término de competencias ha sido adjudicado en nuestros ambientes desde los años de 1973 y sí surge con un componente un poco en la mirada productiva. McClelland lo presenta como rendimiento en el trabajo. Pero empoderado en el quehacer docente, las competencias destacan a partir de lo que establecía Jacques Delors y se propone 3 elementos las competencias: un saber saber, un saber hacer y un saber querer. Y en esos 3 elementos, que destaca Gómez del Pulgar, hace esta síntesis de lo que sería una competencia. Entonces, los profesores, para caracterizarnos y decir que realmente somos competentes, en primer lugar, debemos de saber muchísimo sobre nuestra naturaleza de enseñanza, sobre nuestra disciplina, el saber, todo el conocimiento y toda la información, todas las teorías que nosotros podamos incluir en nuestra mirada pedagógica, en el ejercicio docente que estamos desarrollando. Pero como todo ese conocimiento disciplinar que sabemos, que tenemos ahí, que está bien potenciado, realmente nosotros lo sabemos transferir. A través de es como la instrumentalización del conocimiento a través de diferentes formas, diferentes maneras. Y aquí entra entonces la aplicabilidad de la didáctica.
es el saber qué y el saber cómo usted introduce el conocimiento de administración financiera, administración hotelera, porque usted se sabe con profundidad todas las teorías, todos los alcances, todo lo que conlleva a ese tema. Pero cómo usted lo transfiere y cómo usted lo enseña realmente es una segunda competencia que debemos de saber alcanzar los profesores. Pero sé y lo sé transferir, pero también para volvernos competentes está la parte actitudinal. La actitud, como decía el filósofo, entre más altos estemos situados, más humildes debemos ser, porque es que el conocimiento no se le niega a nadie. Y aunque usted tiene el rol de profesor, aunque usted es el director de su clase, usted es la autoridad en la clase, tengamos la actitud para poder instruir a nuestros jóvenes. Tengamos buenas actitudes y relaciones interpersonales para poder hacer redes académicas con otros colegas. ¿Para qué? Para fortalecer la academia de la disciplina que usted está enseñando. Cuando hacemos eso, realmente podemos decir somos profesionales competentes. Lo somos. Pero, ¿podemos mejorar las competencias? ¿Puede mejorar usted? Usted puede decir, yo puedo ser más competente. Y cuando usted se hace esa pregunta, entonces Pulgar lo presenta como el desafío de la competencia hacia niveles de metacompetencia. ¿Y qué es una metacompetencia? La metacompetencia es aspirar a querer ser más competente, pero lo hacemos a partir de dos elementos esenciales. El primero, un proceso de adaptación. Y vean que este proceso de adaptación está ligado a la teoría del aprendizaje que proponía Jean Piaget. Para lograr alcances de adaptación tenemos que pasar por procesos de asimilación y acomodación. Y de esa misma forma está vista alcanzar la metacompetencia a partir de la adaptación, es que usted como profesor identifique cuáles son las competencias y las cualidades que usted va a necesitar en el futuro próximo, que puede ser la siguiente semana, el siguiente mes, hoy mismo, en lo que se viene más adelante en educación, y que usted identifique que usted ya tiene ciertas competencias, pero que se aproxime a otras competencias que usted, de acuerdo al entorno y dependiendo de muchas circunstancias, usted tiene que agenciar para empoderarlas. ¿Valiéndose de qué? De los tres elementos que acabo de mencionar. Cognoscitivo, las habilidades, que es la instrumentalización del conocimiento, y la actitud. Y entonces pensar, ¿qué más tengo que desafiar? ¿Qué otras competencias debo de adquirir? ¿Qué otras competencias puedo adquirir? Aprender. Y el segundo elemento sería la identidad. Para alcanzar metacompetencia necesito adaptación y luego identidad. Y la identidad es como lo que planteaba Vygotsky, volver estudiantes autorregulados. En este caso, volvernos docentes autorregulados. Y decir, este soy yo, este es el perfil de profesor que soy yo, este soy. Y hago todo un autoconocimiento y un reconocimiento de mis competencias y nos hacemos un feedback o una retroalimentación de lo que yo soy con mi entorno, de las necesidades de los estudiantes, de lo que me está exigiendo la universidad, pero más que la universidad, el desafío del siglo XXI, de la educación del siglo XXI. Y entonces cuando hacemos ese ejercicio y esa autorregulación, nos estamos comprometiendo a nosotros mismos. Y ahí entonces estamos ganando más que un profesor competente, un profesor metacompetente. Y ese es el desafío, volvernos profesores metacompetentes. Y entonces, ¿cuáles serían las competencias que podría mencionar que debería de poseer un profesor? Y hay diferentes autores que caracterizan, incluso lo denominan por categorías, por familias, por niveles de competencias, y yo me hice una síntesis de lo que proponen estos autores, y me refiero a Miguel Ángel Zabalza, Perrenot, Elena Cano, y caracterizan diferentes escenarios de lo que serían las competencias básicas que debe de poseer un profesor universitario. Y el primer elemento sería la planificación. ¿Usted planifica o solo
solicita la planificación, el guión metodológico de mis colegas que lo han hecho en periodos anteriores, en años anteriores. Y es importante porque es un punto de partida. Es un punto de partida y eso lo genera a través de las redes académicas. De hecho, a través de las redes académicas y el acompañamiento docente podemos construir planificación. El asunto es que la planificación puede estar orientada, está ahí delimitado en ese esquema, cual sea el esquema de planificación docente que utilicemos, pero que en el camino puede ser modificado. ¿Por qué va a ser modificado? Porque debe de responder a los perfiles de estudiante que nosotros tenemos. Porque debe de responder a las circunstancias que se dan dentro de ese periodo académico y que no pueden ser de alguna manera manejadas por nosotros, sino que surgen de momento. Por eso, cuando nos posicionamos a construir una planificación del curso que voy a servir o de los cursos que voy a servir, en primer lugar, debe de conocer el contenido. ¿Para qué? Para saber el saber. ¿Qué tanto usted sabe de esa disciplina que va a enseñar? Me corresponde enseñar planificación de territorios turísticos. Usted se formó en la universidad con esa misma espacio formativo y esa misma asignatura y esa misma clase, pero fue hace algunos años. Hay que reinventar esa planificación y entonces está la búsqueda inteligente de la bibliografía como parte de un proceso de planificación. Y como vuelvo a las competencias y a esa metacompetencia, identifico dentro de ese curso que me ha sido asignado y en ese momento de la planificación, realmente cuáles son los fuertes que me dominan a mí como profesor y que voy a hacer un buen papel dentro de la propuesta de estrategias de enseñanza que me he propuesto desarrollar, pero que hay un contenido por ahí que es mi debilidad como profesor. Desde ese momento de la planificación no lo elimino de la planificación, hago adecuaciones curriculares y entonces viene desde el momento de la planificación la alianza estratégica y le digo a la profesora Acela desde Panamá que por favor venga de invitada especial a mi clase y me ayude a desarrollar un tema. Y esa alianza estratégica la formulo desde el proceso de planificación. No debe de ser un elemento improvisado porque es que el tema todavía no lo manejo muy bien. Qué bueno que reconozco que no lo manejo bien, pero que afortunadamente el proceso me permite buscar las mejores estrategias para que el conocimiento siempre le llegue al estudiante. Y eso es hacer didáctica, y eso nos vuelve competentes, eso nos vuelve habilidosos, y hacemos un acompañamiento docente a través de esas alianzas que me va a permitir enriquecer ese espacio formativo, enriquecer ese curso. En ese proceso de planificación también identifico con qué recursos yo cuento y cuáles recursos no cuento, que me permitirán de alguna manera mediar y buscar cómo fortalecerlos, ¿verdad? El punto de planificación es esencial porque me da una mirada general hacia lo general y hacia lo particular. Luego pensar en las diferentes posibilidades de los diferentes perfiles de estudiantes que voy a tener en mi clase, porque con fortuna muchas veces sí conozco al estudiante que va a vincularse a mi clase, pero siempre como profesor usted debe de pensar que no los conoce y no se preocupe por preguntarle a los demás colegas y cómo son estos muchachos, porque es que mejor conózcalos usted y dése la oportunidad de conocer al estudiante en su clase y en el desarrollo de su clase y no en las conductas tanto académicas como conductuales que han manifestado en otros cursos. Es la relación entre usted y ellos y el poder del conocimiento que van a desafiar muchas historias académicas, pero deben de estar planteadas desde ese primer momento de la planificación. En un segundo punto, tendríamos lo que es el manejo, y esa es una segunda gran competencia básica, que sería el manejo de las nuevas tecnologías. Y yo les decía hace un momento, han estado allí y han sido declaradas siempre. El asunto es que muchas universidades, y aquí podrían muchos de ustedes decirme, nosotros ya veníamos haciendo el ejercicio de una educación híbrida, mixta, donde teníamos clases presenciales, clases virtuales, modalidad a distancia, pero que hoy
la única forma de hacer educación y de enseñar es a través de la virtualidad. Y por eso es que ahora es más notoria. Y por eso es que ahora estamos como hablando un poco más de esto, pero el manejo de las tecnologías como competencia básica en la docencia ha estado inspirada siempre. Ha estado ahí. Que a nosotros ahora nos corresponde con mayor propiedad desarrollar esa competencia, nosotros sí. ¿Por qué? Porque tal vez, y con miedo a equivocarme, la mayoría de los maestros que estamos aquí no nacimos con la tecnología. Nos tocó aprender la tecnología y nuestros estudiantes sí nacieron con la tecnología en mano, ¿sí? Y entonces, ahora el asunto es que el estudiante me enseña a mí. Afortunadamente, las tendencias tecnológicas que ahora están al alcance para armonizar, innovar nuestras aulas convencionales y las virtuales son amigables. Ya no nos da tanto miedo tocar el teclado, el mouse, ¿verdad? Ya no tenemos tanto ese temor. Han sido tan amigables que nos permiten en realidad generar esos ambientes de enseñanza y propiciar finalmente aprendizaje. El enfoque de la pandemia y ahora la gran aspiración que tenía Pierre Levy con la virtualidad se ha vuelto una realidad. Esto que estamos viendo hoy y que estamos ejerciendo hoy realmente llegó para quedarse. Cuando volvamos del confinamiento y decimos nosotros a la normalidad, es que hay una nueva normalidad. Hay una nueva normalidad y nuestros escenarios de aula tienen que seguir siendo de esta forma, modernizada, atendiendo las tecnologías, agenciando el aparato tecnológico dentro de nuestro discurso pedagógico, dentro de nuestras estrategias de enseñanza, pero con el siguiente cuidado, que la tecnología se debe de adaptar a la educación, no la educación a la tecnología. ¿Por qué? Porque es que el fin sigue siendo el mismo, el fin sigue siendo educar. Y jamás la tecnología va a sustituir la voz y la llegada oportuna y la interacción oportuna del profesor. Aunque usted se grabe en un video y desarrolle el tema, es que el estudiante lo necesita escuchar a usted. Necesita saber que usted está ahí. Entonces, por eso es que entendamos que las plataformas tecnológicas y toda esta dinámica de tantas aplicaciones que innovan, se constituyen en un medio para facilitar, para innovar y para armonizar la dinámica de nuestro trabajo, pero el fin lo sigue teniendo el proceso a través del profesor. Luego, una tercera competencia básica que debe de tener el profesor es el diseño metodológico y la organización del salón de clase. Y el diseño metodológico pues tiene que ver con toda la diversificación de estrategias de enseñanza que el profesor tiene y debe de sostenerlo a lo largo de todo el periodo académico, vinculado al ejercicio de organizar oportunamente a partir, estos son los contenidos y bajo qué metodología realmente yo puedo desarrollar estos contenidos. Hay contenidos que aunque usted los quiera desarrollar a través de ciertas estrategias, en realidad el contenido no se presta para ello. Por eso es que entonces Convenio insiste en la parte didáctica y con la diversidad de métodos que nosotros debemos utilizar es cómo debo de enseñar. Cuándo y cómo debo de enseñar. Es saber identificar esa estrategia orientada al plano individual y al plano colectivo. Es dentro de este diseño de estrategias, a partir de esa disciplina y cómo organizo realmente una estructura que no va a desvincularse desde los contenidos, los objetivos de aprendizaje y la evaluación que más adelante vamos a tocar, que va implicada en este proceso. Organizar el salón de clase es también tener disciplina, es tener responsabilidad y es tener compromiso. Tenemos horarios establecidos para el desarrollo de los cursos y eso tiene que ver con la responsabilidad académica que cada profesor tiene y saber administrar el tiempo. La organización del salón de clase va mucho más allá de que estemos todos sentados en hileras o que hoy nos vamos a ubicar en un círculo. Hay una intención, es decir, hasta la posición de los pupitres
tiene que ver con el diseño metodológico de las estrategias que desarrollamos en el salón de clase. Y en el escenario virtual hay una razón porque ahora no vamos a estar en Google Meet, porque ahora vamos a estar en Zoom, porque ahora nos vamos a ir a Classroom, porque ahora vamos a responder un cuestionario en línea. O sea, debe de estar la organización, y lo que usted lleva al salón de clase debe de tener siempre un propósito. Es como dentro de esa organización, cuando estamos en las aulas convencionales y hablamos por organización, que en las paredes están ubicados ciertos como espacios pedagógicos, como lo hacen en educación básica. En educación superior pues no hacemos mucho de eso, en algunos casos puede ser que sí, pero la intención de colocar esa flor allí tiene que tener una intención cognitiva. No es un adorno más al salón de clase, sino la canción que coloca para romper el hielo, para el desarrollo de una actividad, tiene que tener fuerte conexión con el área disciplinar. Si no, estoy haciendo ejercicios de distracción hacia la tarea esencial y al propósito y al objetivo que pretendía alcanzar sobre el contenido que voy a enseñar. Y eso es organización y eso es disciplina. Eso es disciplina dentro del salón de clase y eso debemos de saberlo mediar. Luego tenemos como otro fuerte elemento y otra competencia básica que debe de ser desarrollada por los profesores universitarios, es la comunicación y el trabajo en equipo. Y bueno, diríamos, la comunicación debería de ser si hiciéramos una jerarquización de competencias, la comunicación debería ser la competencia básica en primer lugar. Sí, lo que pasa es que la comunicación está en todo y en todo momento. Y la comunicación está implícita desde el primer plano, que es la planificación. Y la comunicación debe de ser afectiva y efectiva. A veces entramos a los salones de clase convencionales y a las aulas virtuales y no saludamos, sino que entramos de manera directa al desarrollo de la temática. Y entonces estamos descuidando un elemento didáctico importante, como es el desarrollo de saberes, el reconocimiento de saberes previos a nuestros estudiantes. La forma en cómo nosotros dirigimos esa, por ejemplo, a través de esa estrategia de lluvia de ideas, la más popular, la más conocida y quizá la más utilizada por nosotros. Pero, ¿será que siempre responde el mismo muchacho? ¿Será que siempre le damos oportunidad de participación a los que siempre conocemos o a los que siempre se sientan al frente o a los que están atrás porque están descuidados? ¿Cuál es la intención realmente de ese tipo de comunicación para saberes de nuestros estudiantes y para encauzar entonces otra vez el elemento de la planificación? Ese elemento de comunicación es tan importante porque le va a permitir a usted conocer qué es lo que sabe el estudiante y qué es lo que no sabe. Y hacia dónde debe de usted, dentro de toda la gama de contenidos que tiene, dónde tiene que profundizar un poco más, porque es donde hay ciertas, debilidades en nuestros estudiantes. La comunicación, hoy por hoy, en las aulas virtuales, tal como estamos, posiblemente es un desafío, porque tenemos esa mirada asincrónica y asincrónica. Y por eso es que a veces no nos cansemos, profesores, de atender las consultas de los estudiantes, tanto por correo o por WhatsApp y en otras redes sociales, porque ese ambiente de comunicación está un poco deteriorado y el estudiante necesita que esté allí, que esté la voz del profesor y que estemos comunicándoles cuidadosamente instrucciones para resultados y producción de conocimiento que al final usted espera. Y vean ustedes qué curioso, y pónganse a pensar, este elemento de comunicación, cuando estamos en las aulas, hay jóvenes que siempre participan, ¿cierto? Y tienen más confianza de poder desenvolverse ante todos los demás. Y hay otros que siempre tenemos que estar insistiendo en que participen. Puede ser a través de ese lenguaje no verbal que nosotros como profesores manifestamos y que posiblemente no estamos generando la misma confianza en el salón de clase para que ellos se desarrollen. Y hay una frase que yo la repito constantemente, es
El estudiante se debe de equivocar con nosotros en el salón de clases para que no se equivoque cuando está en posesión de perfil de egresado. Porque equivocándose dentro del salón de clases, como él se fortalece y como él aprende, y como él adquiere todas las competencias que nosotros queremos que aprendan. Y por eso qué bueno que pregunten, que consulten y que nos cuestionen. Eso es un elemento de comunicación. ¿Qué es lo que sucede ahora en el aula virtual? La mayoría tiene sus cámaras apagadas. Es lo mismo como cuando estamos en el salón de clase, que los jóvenes no participan. Y los que encienden la cámara son los que siempre participan. Entonces, el elemento de comunicación está ahí. No importa si estamos en el salón de clase convencional o en la virtualidad, la esencia de la comunicación sigue estando ahí. Y sigue evidenciándose bajo la misma dinámica. Bajo la misma dinámica. Y entonces le pregunto, no es porque no quiera que le veamos, es porque sigue teniendo esas faltas de confianza posiblemente para poder dirigirse hacia otros. Entonces pensemos y repensemos esta competencia de comunicación. Y ligada a ello está lo que es el trabajo en equipo. ¿Y por qué en el trabajo en equipo? El trabajo en equipo es sensible. Lo es sensible aquí, lo fue sensible allá y lo seguirá siendo sensible. Pero ¿cuál es la gran fortaleza que nosotros incluyamos dentro de nuestras competencias como docentes? La organización del trabajo colaborativo. Porque es allí donde podemos estimular y establecer primero las relaciones interpersonales en el plano académico, en el plano personal, pero también en el plano profesional y en la posible inserción a los ambientes laborales. Es donde fortalecemos la dinámica de liderazgo y es donde fortalecemos en el trabajo en equipo las competencias éticos profesionales. Es que, profesor, no quiero trabajar con ella porque es que no me gusta trabajar con ella. Es que la organización de equipos tiene una intención y usted como profesor nunca organiza equipos donde estén los buenos, los regulares, etcétera, etcétera. No, Vygotsky ya lo planteaba, hay que hacerlo a partir de ese anclaje teórico bien fundamentado que dice círculos de trabajo, trabajo colaborativo a partir del andamiaje, colocar los más habilidosos con los menos habilidosos para generar equilibrio en las tareas académicas. Y más que equilibrio en la tarea académica, adquisición de conocimientos de nuestros jóvenes. Ese es el cometido del trabajo en equipo. En este sentido, el trabajo en equipo lo vinculo así, como nosotros como profesores lo fortalecemos y lo promovemos en el salón de clase. Equipos de trabajo no numerosos, porque si no, no estoy fortaleciendo las medias de los más habilidosos con los nuevos habilidosos. Tampoco el equipo de trabajo deben de ser siempre los mismos en las diferentes tareas. Al contrario, el equipo de trabajo que formé al inicio de la clase, el legado del profesor es que el estudiante tenga la oportunidad de trabajar con absolutamente todos los miembros de la clase. ¿Qué le va a permitir? Más posición del conocimiento, más adquisición de habilidades, riqueza de conocimiento, riqueza de relaciones interpersonales. Pero eso en el plano de la relación docente-estudiante. ¿Qué hay del trabajo cooperativo docente-docente? Es que yo tengo más antigüedad, yo sé más, yo soy... Sí, dentro de todo el plan de estudios, usted tiene fortalezas en ciertas áreas y debilidades en otras. Asimismo, cuando nos reunimos, todos los profesores del área de turismo, cada quien tiene un fuerte. Y valioso en el departamento de turismo reconocer las grandes habilidades de un profesor y la predominancia de la habilidad de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para fortalecer dinámicas de trabajo, las llamadas redes académicas. Y así generemos mejores impactos académicos en quienes nosotros estamos formando. Es natural que nosotros admiremos las competencias que sobresalen en otros, pero que tengamos humildad académica para poder compartir habilidades y conocimientos, compartir la creación de habilidades o fortalecimiento de habilidades en nuestros colegas.
De eso se tratan las redes, de eso se trata, y de tener de por medio pues una inteligencia emocional para poder liderar y liderar ese trabajo, porque vean ustedes, las dinámicas de trabajo y las dinámicas laborales trascienden y están ahí, y eso nos modelan y nos hacen mejores seres humanos y por supuesto mejores profesionales. Y qué decir de nosotros que somos profesores, pesa sobre nosotros aún más ese criterio, porque seguimos siendo modelo en esta sociedad, seguimos inspirando en esta sociedad. Y finalmente, la otra gran competencia básica que debe de tener el profesor universitario sería la evaluación, pero una evaluación auténtica que esté correspondiente a esos elementos que siempre nos mencionan sobre la evaluación diagnóstica, evaluación formativa y la evaluación sumativa. Pero más allá de reconocer y ejecutar estos tres elementos de la evaluación en el desarrollo de nuestros cursos, es realmente que la evaluación que usted desarrolle en sus clases esté íntimamente relacionada y coherente desde aquel momento de la planificación y en todo momento del desarrollo de sus cursos. No, es mi una coherencia lógica y bien amarrada, bien relacionada. No puede ser posible que yo le pregunte a la profesora Alexia, ¿y cuál es su enfoque? ¿Qué modelo es el que usted utiliza? Yo tengo el modelo constructivista a través del enfoque por competencias, pero cuando me doy cuenta, los ejercicios de evaluación que ella está desarrollando son inspirados en un modelo tradicional. Y entonces no puedo decir que estoy utilizando un modelo, un paradigma educativo, cuando todo lo que vincula al acto de enseñar no está correlacionado y correspondiente a ese modelo, desde la planificación hasta la tarea de evaluar. Y la tarea de evaluar es bien sensitiva, porque estamos acostumbrados a figurar en estadísticas y en los historiales académicos y en la predominancia de que me saqué 90, me saqué 100, me saqué el 10, me saqué el A, cuáles sean los rangos de calificación que usamos en los diferentes países. Lo verdaderamente significativo en la evaluación, y por eso hablo de evaluación auténtica, es la parte cualitativa y formativa del proceso. Es que cuando presentó la tarea, oportunamente usted dio una retroalimentación. ¿Por qué usted se sacó un 10 bajo estos estándares? Es decir, instrumentalizar, porque eso es evidencia docente para nosotros, instrumentalizar la educación, el acto de evaluación, pero debe estar ligada a la interacción nuevamente oportuna del profesor, para entonces verificar la evolución en el alcance de habilidades y conocimientos de nuestros estudiantes, porque posiblemente sigamos considerando y condicionando la evaluación hacia dos elementos, el número de aprobados y el número de reprobados. ¿Por qué usted evalúa? Y cuando elabora el examen, porque debemos de hacer exámenes de conocimientos o pruebas de conocimiento, ¿elabora para saber qué sabe o elabora un examen para el ejercicio de cuánto se reprueban? O sea, pensemos. En realidad, el proceso de evaluación es: evalúe lo que usted enseñó, maestro. Nunca evalúe lo que usted no enseñó. Porque entonces se está evaluando a sí mismo como profesor. Sé que esta competencia de evaluación está ligada y está inspirada tanto centrada en el estudiante y centrada en el rol del profesor. Así que el desafío, cuando vemos la evolución, no está en los estudiantes que tienen como más habilidosos. El desafío en el acto de enseñar realmente está en el estudiante que tiene ritmo de aprendizaje un poco más débil. Y a ese es el que prestarle